Bueno, yo me siento muy bendecida. Muchísimas gracias, gracias a la hermana Mari Carmen Gómez, que está aquí con nosotros, y a la hermana Lourdes Margarita Mesa. Muchísimas gracias, siéntanse más que bienvenidas. Ahorita las voy a presentar. Gracias por estar aquí. Hermana Mari Carmen, si puede hacernos favor de abrir su micrófono, se lo agradecería. Hermana Lourdes, muchas gracias. ¿De dónde nos está acompañando? Yo estoy en Guadalajara, Jalisco. Desde aquí Guadalajara. participo en este programa. Muchísimas gracias. Hermana Mari Carmen, ¿dónde está usted ubicada? Nos estamos conectando desde la Ciudad de México. Oh, wow. Y nosotros aquí desde el Valle de Texas. Gracias a esta tecnología que podemos unirnos todos en un solo corazón. Yo les agradezco mucho, queridos hermanos. A veces decimos, es tiempo ahora sí de cambiar el corazón, es tiempo de empezar el camino de la virtud, el camino de la santidad. Y es por eso que les estamos compartiendo este programa tan especial para nosotros, porque vamos a estar hablando de la vida de la hermana venerable María Dolores Medina, que tal vez es la primera vez, a lo mejor que mucha gente lo esté escuchando. Bueno, pues para eso justamente estamos aquí, para conocer todas aquellas virtudes heroicas que la llevaron ahora a que justamente la hermana Mari Carmen Gómez es la vicepostuladora de la causa y es parte de la comunidad educativa del Instituto Guadalupe Insurgentes, y ellas son madres pasionistas, hermanas pasionistas, que ahorita quiero que nos cuenten un poquito más su espiritualidad. Quiero presentar también a la hermana Lourdes Margarita, que ella es de Veracruz, que ingresa a la congregación pasionista después de conocer a los padres pasionistas en tierras veracruzanas, y ella tiene más de 60 años de vida consagrada como pasionista. Suena fácil, pero seguir fielmente la vocación, tanto nosotros, bueno, madre de familia y casada, apenas yo llevo 21 años, pero 60 años con el esposo que es Dios nuestro Señor, que es un marido muy exigente. De verdad que yo no tengo más que agradecerles y merecen todo mi respeto, de verdad que sí. Bueno, ella se forma religiosamente, tiene la licenciatura de educación, bueno, primaria y normal superior, con la especialidad de psicología educativa. Ella ha presentado diferentes servicios en los colegios de la congregación, que ahorita vamos para platicar de eso. Fue 12 años como superiora general de la congregación. Después de concluir este servicio, colabora también en la formación de novicias, luego fue superiora regional y provincial. Durante 3 años fue presidenta de la Conferencia Latinoamericana Pasionista. Bueno, usted ha trabajado muchísimo, sigue colaborando. Finalmente fue directora general del Instituto Albersi en Guadalajara, Jalisco, donde actualmente usted reside, donde nos acompaña y está compartiendo todavía toda la experiencia de la educación. Cuéntenos, por favor, un poco de ese, cada congregación tiene como su sello muy particular, porque a veces los laicos por desconocimiento decimos, ay, pues como que todo es igual, pero finalmente somos un cuerpo, es el cuerpo místico de Cristo y cada quien hace una función muy específica. Platíquenos un poco de la congregación de las hermanas pasionistas. Hermana Lourdes, por favor. Sí, gracias, cómo no. Nosotras somos hijas de la Pasión de Jesucristo y de María Dolorosa. Ese es nuestro título oficial, diríamos, dentro de la iglesia. Y nuestro carisma, como la palabra o el título mismo lo dice, hijas de la Pasión de Jesucristo. Nacimos precisamente del último suspiro de Jesús en la cruz. Nacemos para meditar, para llevar en el corazón el recuerdo, la memoria de los sufrimientos de Jesús durante su vida, pero especialmente en la cruz. Es donde nos manifestó el amor más grande de Dios. San Pablo de la Cruz es el fundador de la congregación pasionista, el italiano santo, canonizado, fundó la congregación de los varones
y también de las religiosas pasionistas de clausura. Nosotras, las hijas de la pasión, fuimos fundadas por un padre pasionista de nombre Diego Alberici, que se encontró, porque Dios providencialmente así lo quiso, con la madre Dolores Medina, una jovencita nacida en la Ciudad de México, deseosa del bien, deseosa de consagrar su vida a Dios, y con él tuvieron la ilusión, la idea de fundar la congregación pasionista que surgió en la Ciudad de México y que actualmente nos hemos ido extendiendo a otros países y continuando con esta inspiración, la memoria de la pasión de Jesús, el recuerdo de los sufrimientos de Jesús como la obra más grande que nos puede haber hecho Dios a la humanidad, y que mirando al crucificado nos sentimos conmovidos y dispuestos a cambiar para vivir una vida más auténtica. Realmente nuestro corazón y nuestros ojos, que son esos espejos de nuestra alma y ese reflejo, ¿cómo va cambiando justamente cuando volteamos a ver la cruz? Y a veces a mí me pasa, digo, Señor, apenas empiezo un poquito, aunque sea, a entender todo ese sacrificio y todo ese amor que nos tuviste a toda la humanidad, y cómo observándola, cómo comienza, o contemplando, más bien es la palabra, cómo comienza ese agradecimiento, ese amor, cómo a través del dolor, tanto dolor, puede surgir también en nosotros todo este amor. Muchísimas gracias, hermana. Bien, ustedes tienen a la fundadora, la madre Dolores Medina Cepeda. Sabemos que está cumpliendo ya 100 años de su partida a la casa del Padre. Y bueno, por este motivo es que hemos hecho este programa para que nos platiquen de su misión tan hermosa y tan heroica que comienza la hermana Dolores en la educación cristiana, que fue justamente pues este carisma, ¿no? Este pasionista, cómo ustedes han compartido todo eso en la iglesia, pero a nosotros los laicos. ¿Nos pudiera decir para comenzar, que tal vez la gente dice, bueno, a lo mejor ya escuchó de las madres pasionistas, ya nos explicó su carisma, pero bueno, ¿quién fue la hermana Dolores Medina? ¿Y por qué recordarla hasta el día de hoy, o por qué celebrar el centenario de su Pascua? Marcela, nos da mucho gusto poder estar en tu programa. Sabemos que llegamos a muchas personas a través de él, y precisamente como hemos recibido como un don el carisma de nuestra madre fundadora y nuestro padre Diego Alberici, lo queremos compartir a muchos hermanos, porque entendemos que a través de este carisma descubrimos en todos nuestros hermanos sufrientes el rostro de Cristo crucificado, que clama a nosotras por un compromiso, aunque sea pequeño, para fomentar la vida. Y precisamente quiero hablar de esta extraordinaria mujer que vivió y murió un poquito más de 100 años atrás. A esta presentación la hemos querido titular A más de 100 años educando desde el corazón, porque consideramos que la labor que hizo nuestra venerable madre fundadora es precisamente llegar al corazón de los niños, jóvenes y de las personas que la pudieron conocer. Voy a situar un poquito en el tiempo quién fue Dolores Medina. Dolores Medina Cepeda es una joven que nació en Ciudad de México el 3 de abril de 1860. Estamos hablando de la época del Porfiriato en México, con todas las características de esa época. Ella nació en una familia muy cristiana, en donde los valores pasionistas se fueron permeando a través de los padres de familia, que fueron el señor Miguel Medina y la señora Guadalupe Cepeda. Fue la mayor de este matrimonio,
y sus hermanos Raimundo, Mariano, María de la Luz y Lupita fueron asimilando todos estos valores para sentirse en un clima de amor, respeto y piedad. Este clima, qué importante es, Marcela, dentro de nuestras familias. Cuando un niño o una niña puede sentirse crecer en ese clima de amor, de respeto y de piedad, cuántas cosas buenas pueden surgir dentro de su interior para darlo a la sociedad. La madre Lolita, como la llamamos de cariño, era de carácter emprendedor y alegre. Con arte y gusto animaba las fiestas familiares y de amigos tocando el piano y haciendo algunos números que eran la delicia de los asistentes. Era una mujer muy alegre, ¿verdad? Artística, le encantaba la parte de la música, pero también lo iba combinando con el apoyo que brindaba a sus padres, tanto en las tareas domésticas como en algunas de las responsabilidades del señor Miguel. También sentía un atractivo especial por el cuidado de los niños. Siendo la mayor de casa, le tocaba participar de la tarea educativa de sus hermanos más pequeños, lo cual hacía con firmeza y también con cercanía. De esta manera, desde joven, descubrió su vocación por la educación y obtuvo el apoyo de sus padres para prepararse y titularse como maestra. No todas las mujeres de su tiempo tenían esta oportunidad. En cambio, a la madre Lolita, pues se le brindó este don que ella supo emplear en bien de toda la sociedad a su alrededor. Quiero platicarles de un momento que fue un momento crucial en su vida. Yo creo que estos momentos los vivimos todos cuando hacemos un seguimiento de Jesús. A veces pasamos nuestra vida así como muy planita, ¿no? Que no pasamos de las experiencias cotidianas. Pero esto que la madre vivió, la hizo trasponer el límite de lo cotidiano a lo extraordinario. La voz de Dios le llegó cuando ella estaba en el balcón de su casa en la antigua plaza de Cartagena. Su familia se había mudado en 1888 aproximadamente al barrio de Tacubaya, que era un lugar para entonces, un lugar de veraneo de varias quintas importantes, pero tenía una plaza y en esa plaza donde había muchos mercaderes, también era un lugar donde había convivencia familiar, pero descubrió ella un grupo de niñas que se dedicaban a dar verdaderos escándalos porque no tenían el cuidado los padres o el tiempo de irlas conduciendo por el bien. Yo veo este momento crucial de su vida y lo divido en 3 momentos. El primero es que ella está en el balcón con sus hermanas contemplando esa realidad. Muchas veces nos toca contemplar estas realidades en donde Dios clama la vida, donde están las necesidades de los hermanos y lo hacemos desde lejos, como mirando, contemplando. La madre Lolita en aquel tiempo, siendo una joven, se preguntaba a sí misma, ¿qué será de estas niñas? ¿Cuál va a ser su futuro? Sin embargo, en ese momento ya no se sentía capaz de dar una respuesta. Por gracia de Dios, le tocó bajar a la plaza, ¿ya? Conocer el contexto exacto y allí ser abordada por una jovencita que se llamaba Estela Figueroa. Esta niña le mostró una grande confianza a Lolita, captando en ella ese don que tienen todos los maestros para acercarse a sus alumnos. Ese interés por el bien de la niña que ella captó muy enfáticamente. Y al bajar a la plaza y ver su contexto, Lolita hizo como ese descendimiento, ¿verdad?, a la realidad que muchas veces nos toca hacer
cuando estamos en la educación, conociendo el contexto de nuestros alumnos, dónde viven, cómo viven, cuáles son sus penas, cuáles son sus alegrías, cómo son sus dones, cuántas potencialidades tienen. Pero además, el Señor le trajo un reto más. Esta chiquita, con ese deseo de acercarse a las cosas de Dios, le lanza una propuesta a la madre Lolita que no se puede negar, ¿verdad? Porque le dice, la madre Lolita le pregunta si ha hecho la primera comunión, y como la respuesta de la niña dice, no, pero si usted me enseña, si usted es la que se acerca y me enseña, entonces yo la haría. Esto resonó en el interior de la Madre Dolores y la comprometió a dar una respuesta concreta a esta chiquita, que aceptó. Ella se convirtió en un apóstol de sus compañeritas, porque como se sentía tan a gusto con la Madre Lolita, pues llamó a sus amiguitas para que también se prepararan a la primera comunión. En poco tiempo, ella ya tenía un grupo de cierto número de niñas que estaban ahí dispuestas a prepararse a la primera comunión, dejando esos juegos que causaban escándalo en el contexto de Tacubaya. Poco a poco y a través de este catecismo, la Madre Lolita empezó a entablar un diálogo con esos rostros concretos dentro de un clima de grande sinceridad. Podríamos decir, como ella decía, que podía leer en sus corazones. Estela abrió toda su confianza, le abrió su corazón. Y cuando yo hablo de corazón, no es como esa palabra romántica, ¿verdad? Que a veces simbolizamos, ¿verdad? Con ese símbolo rojito que es interesante, sino el centro y lo más profundo de su ser, de donde emanan nuestra manera de elegir en la vida y de actuar. Ella supo escuchar y dejar que cayera esa propuesta en lo hondo de la experiencia humana de esta chiquita. Y ella le respondió con todo el corazón. De tal forma que cuando Estela Figueroa murió a los pocos años, debido a una enfermedad inesperada, su corazón estaba pegado a Jesús y no hacía más que invocar, ¿verdad?, su presencia y su deseo ardiente de unirse a su Creador. Pero no nos podemos meter en una experiencia humana hasta lo hondo de su corazón si no lo hacemos desde el corazón. Creo yo que esta es como el momento crucial en que la Madre Dolores se da cuenta que estas pequeñas pues no eran malas por naturaleza, al contrario, lo que necesitaban era alguien que se acercara a ellas y les hablara al corazón. De tal forma que empezó a crear en su mente, ¿verdad?, como una idea que la empezó a obsesionar. Decía ella, no me dejaba en paz esta idea de querer abrir una casa en donde por medio de lecturas, juegos y diversiones atrajeran a las niñas para prepararlas a su primera comunión y formarlas cristianamente. Esto ella lo consultó con el padre Diego Alberici, que para ese entonces se había convertido en su director espiritual y compañero en este camino de discernimiento que Dios le fue hablando. Pronto Lolita se dio cuenta que se trataba de un compromiso que iba a llenarle toda la vida, porque una pequeña cosa le llevaba a otra. Este pequeño grupo de niñas, al hacer su primera comunión, se encontraban con el deseo de continuar conociendo las cosas de Dios, pero también ella notaba las carencias a nivel educativo y vivían las niñas. Todas las cosas se fueron dando pues de una manera paulatina y rápida, de tal forma que a través de convocar diversas voluntades, el 31 de julio de 1992 abrió
una obra a la que le tituló Círculo Católico de los Sagrados Corazones de Jesús, María y José. En este círculo, que al principio era como una especie de centro de catequesis, empezó a progresar rápidamente porque llegaban y tocaban a su puerta muchas niñas de las inmediaciones. Las había chicas que tenían recursos económicos y aquellas que eran más pobres. Para Lolita había siempre un lugar para cada niña que le iban acercando sin importar la clase social. De tal forma, descubriendo ella y sus compañeras las necesidades de las niñas, en 1993, unos meses después apenas, el colegio se convirtió en una obra educativa completa que ofrecía una educación integral, incluida la educación cristiana. Pero dentro de ese labor tan hermosa que es la educación, Lolita y el padre Diego descubrían que había algo más. El espíritu iba a suscitar un nuevo estilo de vida y estaban intentando discernirlo, de tal forma que el siguiente año, en 1994, 4 de ellas empezaron a hacer vida en común para tratar de encontrarle camino y dirección a lo que iban sintiendo y que finalmente pues iba a dar origen a la congregación de las Hijas de la Pasión de Jesucristo y de María Dolorosa. Junto con el padre Diego fueron descubriendo que esta nueva rama de la familia pasionista tenía un lugar nuevo para nacer, que era México, y de allí a todos los países latinos en donde no estaban presentes las hermanas pasionistas de clausura fundadas por San Pablo de la Cruz, ni las otras ramas femeninas que ya existían en Europa. En 1996, el primer grupo, acrecentándose ya a 9 señoritas, inicia su noviciado y con ello se considera en la fundación de la Congregación de las Hijas de la Pasión. La madre Lolita se mantuvo siempre dócil a la voz del Espíritu e iba descubriendo en cada paso la voluntad de Dios y iba afinando con generosidad su entrega. Yo creo que de esto podemos darnos cuenta cuando contemplamos el trabajo que hace una semilla para dar fruto. La semilla es hermosa y pequeña cuando nosotros la sacamos de los frutos. Algunas veces la usamos hasta para hacer adornos, pero cuando la semilla realmente quiere dar fruto, se deja enterrar y dentro de la tierra su cuerpo es destrozado de tal manera, ¿verdad?, que va a dar fruto a una vida diferente, ¿verdad?, a través de su sacrificio y su desgaste. La madre Lolita experimentó esto. Con la lógica de la semilla, se dedicó con mucho entusiasmo y con una grande alegría a seguir cultivando lo que habían comenzado en el círculo católico. Pero en la medida que iban creciendo las necesidades y creciendo el colegio, también creció la congregación y crecían los retos. En el año de 1902, el padre Diego Alberici fue llamado a Italia nuevamente, dejando en manos de la Madre Dolores el inicio de esta nueva congregación. Una labor difícil, ciertamente, porque ella no había sido religiosa antes, como es el caso de otras congregaciones en donde intervienen religiosas de un convento, ¿verdad?, y que salen para hacer la fundación. En el caso de la madre Lolita, ella aprendió en el camino a ser religiosa y a hacerlo junto con sus hermanas. Fue superando los obstáculos que se le fueron presentando, aferrándose a la fe y una grande confianza en Dios, algo en lo que ella se caracterizó siempre. En el año de 1909,
le hicieron la propuesta de la fundación en la ciudad de Toluca. La fundación de este colegio pasó por muchas carencias y dificultades que la Madre Lolita fue confiando en Dios y viendo cómo esa confianza abría los caminos. En poco tiempo, el colegio al que le pusieron Beato Gabriel, por San Gabriel de la Dolorosa, que en aquella época aún no era canonizado, abrió sus puertas y atendía alrededor de 200 alumnas. Para el año de 1915, y viviendo las inseguridades y dificultades de la posrevolución mexicana, el plantel le fue incautado porque ella se negó a cambiarle este nombre de Beato Gabriel. Ella le habían hecho la propuesta de que desterrara de su plan de estudios y de todo el plantel cualquier vestigio que tuviera que ver con lo cristiano. Ante su negativa, pues incautaron el edificio, las hermanas fueron expulsadas de ahí mismo, algunas se mantuvieron dando clase en los alrededores en Toluca, en casas particulares, y es cuando la Madre Lolita demuestra como esa fuerza y esa capacidad de descubrir la voluntad de Dios buscando caminos en un país lejano, en Cuba. Ella solicita los permisos necesarios para poderse ir a este país a inicios de 1916. Viaja con tan pocas cosas, porque la congregación entonces no lo tenía, con muy pocas compañeras y sin recomendaciones. Como ella lo dice, con una humilde confianza en Dios. Y Dios no la dejó caer en el vacío, porque llegando a Cuba se abrieron manos solidarias que le ayudaron a emprender nuevamente esta obra. Así es como ella emprendió este viaje y donde inició otro nuevo colegio al que al principio le pusieron Inmaculada y después le cambiaron por Nuestra Señora de Guadalupe, recordando los orígenes de la Madre Dolores. Este colegio creció muchísimo y perduró su servicio hasta la época de Fidel Castro, época en la que fuimos expulsadas como congregación de la isla. La Madre Lolita fue llamada nuevamente a México para ser superiora general en el año de 1919. Desde entonces y hasta su muerte, la Madre se dedicó a hacer este servicio de caridad, que es un servicio muy difícil, el de la superiora general, que le corresponde velar por el bienestar de cada una de las hermanas, por la vitalidad de la congregación en cuanto a su carisma, su vida espiritual, su apostolado. Y dentro de ese mismo ejercicio, abriendo algunas comunidades y cerrando otras, en 1925, haciendo la visita a la comunidad que atendía para entonces el Colegio García Conde en Tlalpan, llegó un poco enferma. Esa enfermedad se le recrudeció a través de las semanas y la postró en cama, haciéndole vivir una larga agonía. El 16 de diciembre ella vivió ese paso de la vida a la plenitud en la presencia del Señor. Muchas veces cuando hablamos acerca de la muerte, lo entendemos como un hecho triste porque de suyo es, las despedidas no son fáciles, pero cuando lo vemos desde el punto de vista cristiano, en medio del dolor del desprendimiento, tenemos la fe que nuestra vida se planifica. Llega al momento definitivo en el que a través de ese abrazo vivimos en la eternidad. Así es que entendemos que la muerte no es más que el paso necesario para la vida con B mayúscula.
es descorrerse los velos para ver de verdad. Y entonces a veces podríamos preguntarnos por qué estamos celebrando una muerte. Una vez me preguntaba una persona, me dice, ¿y por qué ustedes celebran la muerte y no la vida? ¿No es más alegre los cumpleaños que el día de la muerte? Así debería ser. Y generalmente cuando hablamos de las personas que ya son canonizadas, suele ser su día, si no el propio el día en que murieron, lo hacen alrededor de esa fecha. Y es que celebramos que esa vida ha llegado a la plenitud, que el Señor la tiene en su seno. Celebrar no es solamente traer a la memoria, acordarnos. Miren, pensamos cuando hacemos una celebración de 15 años. ¿Por qué celebramos 15 años? Pues porque deseamos reconocer, porque queremos agradecer, ¿ya? Porque queremos llenarnos de esa grande alegría y de mucha energía que nos va a impulsar a algo nuevo. También nos ayuda a alcanzar una nueva comprensión de la vida que nos hace madurar y vivir con gozo. Todo eso lo entienden muy bien nuestros pueblos latinoamericanos y los mexicanos porque somos muy fiesteros, ¿verdad? Celebrar es alcanzar esa comprensión y esa energía que nos da para seguir viviendo con gozo. Por lo tanto, ¿verdad? Celebrar a la Madre Dolores, ¿verdad? En su Pascua, es recordar que Dios es fiel y que nuestra fragilidad, la de cada uno de nosotros, también puede hacer maravillas cuando la entregamos en manos del Señor. De lo ordinario, hacer algo extraordinario. No sé si la Madre Lourdes quiere completar esto que estoy diciendo. Ok, muy bien. Pues muy interesante la relación que nos ha hecho Mari Carmen sobre quién fue la Madre Dolores Medina Cepeda. Yo quisiera resaltar otros aspectos porque me parece que si vemos el contexto en el que ella se desenvolvió, en el que nació, en el que creció y en el que se comprometió con su entrega total, se resalta más su figura. Yo quisiera nada más completar. De alguna manera, Mari Carmen nos ha dicho pues, que la madre nació en 1860 y murió en 1925. A ella le tocó el tiempo del porfiriato, porque el gobierno de Porfirio Díaz fue de 1876 a 1911. Después vino el movimiento revolucionario de Madero, después Carranza y toda esa historia de México complicada de esos años. La Madre Dolores Medina vivió toda esa situación. Fue un México de sufrimiento, sobre todo para la iglesia. Si ustedes se recuerdan, las leyes de reforma de Juárez de 1857 mencionaban que en esa reforma, en el artículo 3, que después quedó establecido más fijamente en la Constitución de Carranza de febrero de 1917, se prohibía en el artículo 3 que la iglesia tuviera ninguna injerencia en la rama de la educación. En el artículo 24 se prohibía toda manifestación religiosa fuera de los templos. Y también en el artículo 27 se quitaban los bienes materiales a la iglesia, se le prohibía tener propiedades, terrenos o casas, conventos, templos, todo era propiedad del gobierno. De tal manera que la Madre Dolores Medina se encuentra en ese contexto de persecución religiosa, de anticlericalismo, o sea, la iglesia estaba clausurada para poder influir en la educación totalmente. Por eso es que ella se siente motivada
a cuidar de las niñas, a establecer colegios, a establecer obras donde había un gran vacío, donde había una gran necesidad. A mí a veces me gusta mirar ese tiempo de México, porque al mismo tiempo que hubo una gran persecución religiosa, también hubo un gran florecimiento de vida espiritual y de vida cristiana y de respuestas heroicas de los mártires, de muchos mártires. Fue una vida floreciente. ¿Por qué era todo esto? Pues porque había grandes influencias de tipo, pues el protestantismo norteamericano, la masonería, el jacobismo, eran influencias que el gobierno había admitido en México, con Carranza, con Obregón, con Calles, tiempos difíciles. Yo he puesto atención y he visto cuántas personas emigraban y tenían que ser expulsadas o salir del país y se refugiaban en Guatemala o en Cuba, o como en el caso de nuestra madre fundadora, que en 1916 se fue a abrir camino a la congregación a Cuba, también para proteger la congregación y asegurar su futuro en un país tranquilo, donde no había persecución religiosa. Otros sacerdotes o obispos incluso emigraron a otros sitios, a Estados Unidos, por ejemplo, a San Antonio, Texas. Todavía recuerdo que yo alguna vez conversé con una religiosa que me llamó mucho la atención, de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Compartí con ella, una religiosa muy culta, originaria de Puebla, que había vivido en San Antonio, y me contó cuántos obispos se refugiaron y vivieron con ellas en ese tiempo, y sacerdotes, o sea que no faltaba quien acogiera a los que emigraban por la misma persecución que se vivía en México. En ese tiempo los estados más católicos que se reconocían eran Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Guanajuato. Y precisamente en Guanajuato, el nuncio apostólico, Monseñor Filippi, puso la primera piedra en el Cerro del Cubilete para hacer un monumento a Cristo Rey, porque la lucha de la iglesia era que prevaleciera la fe cristiana, que prevaleciera Cristo Rey como gran Señor de nuestra patria, de nuestra fe. Y a raíz de eso surgió el grito de Viva Cristo Rey. Ese Viva Cristo Rey que pronunció el padre Miguel Agustín Pro cuando fue asesinado, que se puso con los brazos en cruz y al dispararle, lo que gritó fue Viva Cristo Rey. Ese Viva Cristo Rey que después los cristeros lo hicieron suyo. Esta fue la tremenda persecución que se vivió en México en ese tiempo y que dio lugar al florecimiento de varias congregaciones religiosas. Por ejemplo, las hermanas Josefinas del padre Vilaseca surgieron en ese tiempo, las guadalupanas del padre Plancarte, los misioneros del Espíritu Santo, las hijas del Espíritu Santo, las hermanas de siervas de los pobres de Zamora, las de Puebla, del padre Guillermo Iparres, nosotras, las hijas de la Pasión de Jesucristo. O sea, por un lado persecución religiosa, por otro lado florecimiento de vida. Y ahí la Madre Dolores Medina tiene una parte muy importante, una mujer muy dinámica, una mujer muy sensible, que ella misma, y yo con esto completo un poquito a lo que dijo Mari Carmen, se descubre en ella 3 momentos importantes. Por ejemplo, como fue una persona que era muy enferma de la columna, y aún así hizo todas esas obras, todos esos viajes, toda esa entrega. Resulta que ella, estando enferma, lee la vida de San Pablo de la Cruz y le motiva tremendamente, le hace cambiar, le pasa por la mente la idea de una congregación pasionista que viva lo mismo que vivió San Pablo de la Cruz.
el amor a Cristo crucificado, anunciar a Cristo crucificado como el gran Salvador de la humanidad, como el gran amor de Dios expresado en la pasión de Jesús. Y segunda cosa que le mueve tremendamente a la madre es las niñas abandonadas, necesitadas de amor, de orientación, de formación cristiana. Ella descubre estas necesidades y le mueve a buscar soluciones, a fundar colegios, a hacer toda una obra. Cuando ella da respuesta a estas necesidades, porque lo ve, lo constata en las niñas que cambian de vida, que se comprometen a ser diferentes, la madre se siente muy motivada e incluso se decide a fundar la congregación con aquellas primeras jóvenes que le ayudaban en la obra de la educación. Toda esta obra de la Madre Dolores pues es tremendamente fuerte, de compromiso. Por ejemplo, tengo aquí, siempre me ha gustado que cuando llegó a La Habana y se bendijo el primer colegio, unos periodistas la entrevistaron y le preguntaron qué pretendía, por qué es esa obra. Y la madre contestó, su lenguaje me encanta y por eso también va relacionado con la obra que nosotras, las hermanas pasionistas, realizamos hoy día y es muy, muy actual. Ella dijo a los periodistas en el año de 1916, el objetivo que nos proponemos es proporcionar a las niñas una sólida formación basada en los principios de una moralidad intachable, abarcando a la vez el cultivo de la inteligencia en todos los ramos del saber y la formación de su corazón con modales finos y distinguidos, amoldados a la práctica de la virtud cristiana, al orden y a la economía social. Y luego habla de los métodos de enseñanza, muy interesante. Ahí se ve que en ese año de 1916, pues ella era maestra, nacida en la Ciudad de México, una mujer culta, una mujer entendida de las situaciones. Habla de los métodos de enseñanza. Dice, los métodos de enseñanza que hemos adoptado en este colegio son los que están más en armonía con los presentes tiempos y que han obtenido mayores éxitos en los mejores centros de enseñanza, impartiendo a las niñas desde su más tierna edad una formación sólida, graduada y progresiva, proporcionada a sus fuerzas físicas e intelectuales, dando preferencia ante todo al método razonado y objetivo. Qué tremendo, ¿no? Me encanta porque es una mujer muy actualizada. Si este texto lo aplicamos a lo que se necesita hoy día de la educación, va totalmente de acuerdo. Hoy día hablamos de educación personalizada, de educación integral, de atender a cada niño o a cada alumno en sus situaciones personales, no masificados, sino en lo concreto, en lo personal. También tratándose de los métodos, pues hablamos de metodologías de proyectos, hablamos de aprendizaje situado, hablamos de innovación de la educación, hablamos de seguir el pacto educativo que el Papa Francisco nos está proponiendo hoy día a todos los colegios católicos y también no católicos. Él hace un pacto educativo a nivel universal. Y nuestra fundadora nos da el pie para todo esto. Ella era de esa visión. Si ella viviera hoy día, haría justamente eso y quizá más. Nuestra fundadora siempre nos decía, por favor, trato amable, trato atento a cada niña, a cada alumna. Nunca dejen ir a un niño o a una niña sin escucharla en sus problemas, en sus situaciones,
en lo que viven. Tenía un gran corazón. En su momento, creo que un poco más adelante, voy a mencionar lo que algunas exalumnas que la conocieron expresan de cómo era ella, de cálida en su trato, en su forma de responder a las necesidades concretas de las personas. La Madre Dolores, ya nos lo explicaba la hermana Mari Carmen, una mujer muy sensible, muy afectuosa, muy abierta, muy humana, pues que se comprometía totalmente con las personas que tenía frente. Y en ese contexto, pues es una persona que sobresale en la historia de México, que ese fue su aporte, porque lo importante es ahora analizar qué aportó a la iglesia de su tiempo y qué sigue aportando hoy día. Yo la veo así, en ese contexto de dificultades, de persecuciones, ella responde con la entrega, responde con la creación de colegios, de comunidades, varias comunidades en Cuba. Por ejemplo, ese dinamismo de la madre se ve en sus obras, en las obras de los colegios, que fueron varios los que ella fundó. Yo tenía aquí también el orden de cómo fueron surgiendo. Ella, Mari Carmen, lo mencionaba, el Círculo Católico, después la Ermita del Carmen, el Colegio García Conde, los colegios de Cuba, una vida muy dinámica, el Colegio Beato Gabriel de la Dolorosa en Toluca, una vida muy comprometida, respondiendo a las necesidades que ella veía en ese momento. Creo yo que esa es una de las partes importantes de resaltar. Pues ahora veo como una guerrera, como una buena mujer, madre como superior en su congregación, que cuánta visión le tuvieron que haber visto en ella para encargarse de esta gran tarea, lo que nos dice que es lo que hace una madre superiora, no nada más ser como la jefa por decir, sino es la que vela por todo. Me acordé un poco como los sacerdotes, que es el pastor de su rebaño, ellas también como unas madres amorosas, guiando y siempre preocupada pues de todas las de la congregación. Definitivamente una mujer muy adelantada para su época, definitivamente con tanto dolor, persecución que hubo, cómo el Señor premia con tantas vocaciones, cuántas vocaciones religiosas, cuántas órdenes religiosas nos ha platicado que se abrieron. Me parece impresionante. Platíquenos un poco, Madre Lourdes, de esas alumnas que la conocieron, que pueden dar testimonio de ella, no nada más en los libros, sino que estuvieron como hombro a hombro y que pudieron vivir realmente ese trato y esa vida con ella, por favor. Muy bien. Por ejemplo, voy a decir que algunas de estas cosas las tomo yo de un libro que nosotros le llamamos La Posición, que es un libro primero muy importante que se hizo antes de declararla venerable. Una religiosa nuestra de origen cubano, la hermana María Consuelo, fue maestra, siendo cubana, tenía contacto con las exalumnas de Cuba que en su momento emigraron a Miami, cuando la persecución de religiosos también allá de Fidel Castro con la Revolución Cubana. Y ella fue a Miami, entrevistó a varias exalumnas. Y a mí me tocó también conocer algunas, sobre todo a una de apellido Lacorte, era una viejecita muy linda, toda educada, fina, todavía la recuerdo, qué modales tan finos. Dialogué con ella. Aquí ya no sé si es de lo que ella me dijo o de lo que he retomado, pero de todas maneras son expresiones de las exalumnas que la trataron personalmente
Una de ellas dice, era una mujer sumamente comprensiva. Le damos gracias a Dios que nos la haya enviado para formarnos en la juventud. Una base como la que ella nos dio fue un verdadero privilegio de Dios. Y sigue diciendo, era todo amor, todo cariño. Para ella no había dificultad en la vida. Tuvo muchos tropiezos después que empezó el colegio que fundó, pero todos los vencía, porque tenía un espíritu de sacrificio tan grande que le aseguro es difícil encontrar ahora otra persona por el estilo de ella. Y creo que aunque no fuera canonizada, yo igualmente la elevaría a los altares. Vivimos un tiempo del colegio en que éramos tan felices que puedo asegurar que lo extrañamos hoy día, aunque ya somos viejas. O sea, la experiencia que tuvieron de cercanía con la Madre Dolores, rodeadas de cariño, de atenciones, les marcó definitivamente. Otra exalumna dice, en el colegio había disciplina y había gran colaboración entre las religiosas y las alumnas. Ahí había mucho amor, es lo que me llama la atención. Había mucho amor. Por eso nosotras, las pasionistas, seguimos insistiendo en que tenemos que educar con el corazón. O sea, la educación, obra de amor. Y casualmente, es otra cosa que a mí me gusta mucho, el Papa Francisco hace unos años pidió que hagamos ese pacto educativo global para poder cambiar la sociedad de nuestro tiempo. Y el Papa dice, la educación es obra de amor. Qué bonito. Coincide con lo que la Madre Dolores concibió. La educación es una obra de amor, es una obra de servicio, porque es ayudar a la persona a potenciar todas sus posibilidades, a crecer, a desarrollarse, a lograr llegar a ser esa persona que Dios quiere. Recuerdo ahora que la gloria de Dios es la perfección del ser humano en plenitud. Esa es una expresión que siempre me ha gustado. La gloria de Dios es que el hombre viva. Una frase de San Ireneo, uno de los padres de la iglesia. La gloria de Dios es que el hombre sea pleno, sea lo que el proyecto de Dios quiere, hijo de Dios, con dignidad de hijo de Dios. Bueno, esa es nuestra madre fundadora y se ve claramente cómo las exalumnas sí lo captaron. Entonces, otra exalumna dice, la Madre Dolores tenía tantas virtudes que no sé cuál sobresalía más. Su piedad y amor a las alumnas, a los profesores, el amor a su colegio, el amor a la Virgen María. Eso nos lo transmitió. Era una persona muy espiritual, muy dulce. Todo lo acogía con mucha calma. Nunca nos regañaba. Y cuando tenía que llamarnos la atención, siempre era con dulzura. Nos inculcó mucha piedad. Nos inculcó amor a la Virgen y, por supuesto, amor a la pasión de Jesús. Siempre nos recomendaba que meditáramos en la pasión de Jesús, porque lo llevaba en su corazón. Aquí tengo también a otra que se llama Josefina Lacorte. Es posible que esta sea la que yo traté personalmente en Miami. Y ella dice, nuestra madre era de una educación ejemplar, sumamente instruida. Qué bonito. Era una mujer instruida. Tenía un don especial para dirigir almas. Qué grata es para mí aquella figura alta, gruesa, de manos blancas y finas, que con tanta delicadeza se deslizaban en el teclado del piano
o bien sujetaban el grueso bastón en que se apoyaba al caminar. Cuando la veíamos caminar por aquellos corredores, siempre cariñosa y afable con todas y cada una de las alumnas que a su paso se encontraban. O bien en nuestra querida capilla, leyendo con aquella ternura especial que ponía en su voz en el mes de María, en el mes de mayo. Igual cuando llegaba la Navidad, desde los primeros días de diciembre, se notaba en el colegio un ambiente de sana alegría, con las posadas mexicanas que nos transmitieron y nos enseñaron a vivir. Ella, con el brío y el entusiasmo acostumbrado, dirigía el coro y aquella radiante y contagiosa alegría que su rostro reflejaba, sin darnos cuenta a todos, nos invadía. ¿Cuánto bien hizo en mi formación esta mujer? Su ejemplo, sus consejos, sus pláticas, aquellas conversaciones tan amigables que con nosotras tenía, una mirada inteligente y perspicaz que parecía leer lo que nosotras pensábamos. En medio de la estricta educación que se impartía, cuánta dulzura y cariño ponía en todas sus palabras. Todo le gustaba perfecto. No le gustaban las cosas a medias. Qué bonito. También ella, esa manera de ser la reflejó en las primeras religiosas de la congregación, que les decía, no me gustan las religiosas mediocres. A mí me gustan, las quiero auténticas, enamoradas de Jesús, entregando con gusto su vida de cada día a Jesús. También tengo aquí una nota que la Madre María Elena Zavala, que fue nuestra superiora general durante 18 años, ella pasionista también, fue exalumna del Colegio del Círculo Católico. Ella nos narraba que parece ser que no conoció a sus papás, porque desde pequeñita la llevaron al internado y se quedó ahí con las religiosas porque era una niña abandonada prácticamente. Entonces, la Madre Dolores la acogió con un gran amor. Y como era en ese tiempo, pues había varias niñas internas que tenían una cajita que su familia les daba para gastar, pues qué sé yo, en sus golosinas, en su merienda, en sus dulces o en algo que necesitaban a la hora de recreo. Y pues la Madre Dolores era sola, no tenía quien le diera dinero. Sin embargo, ella cuenta que en su cajita siempre había dinero. Siempre tenía algo para comprar. La que estaba atrás de eso era la Madre Dolores Medina, que cuidaba que no se distinguiera entre las demás niñas porque no tenía con qué comprar. Esa era la calidad humana de la Madre Dolores. Y también la Madre María Elena Zavala dice, en una ocasión un joven con buena o mala intención me dio un beso. Tendría yo 13 o 14 años. Yo se lo contaba todo a ella, fuera bueno o fuera malo. Y ella siempre estaba dispuesta a escucharme. Nunca me rechazó. Sabía que si iba a verla, ella veía cómo se las arreglaba, pero me atendía. Entonces le conté que me habían dado un beso. No reaccionó mal. No le llamó la atención y me dijo, mira, yo te aconsejo que no te dejes besar. O sea, todo esto revela una persona humana, comprensiva, cercana, y que inspiraba confianza, que inspiraba cercanía con toda persona que se le acercaba. Muy bien, pues todo esto yo creo que nos hace ver de qué persona se trata la Madre Dolores Medina y por qué merece ser recordada y ser celebrada después de 100 años de su muerte, su obra perdura.
perdura en nosotras, las hermanas pasionistas, en las que hemos sido llamadas a continuar con esta obra que ella inició. Estos testimonios revelan la capacidad de escucha y atención que ponían las niñas a su cuidado. El amor que la Madre Dolores sentía por el colegio lo refleja en sus escritos, en todas sus obras, en todo lo que ella realizaba. También algo importante que no quiero dejar de pasar, que me llama mucho la atención, dice en otro momento, déjenme ver si tengo por aquí, dice en otro momento que ella veía que había niñas que tenían muchas carencias de todo tipo, sobre todo de tipo material. Y pone aquí, déjenme ver, permítanme. Ella descubrió que había niñas que estaban muy abandonadas, que no tenían nada. Entonces, con esa gran sensibilidad, propuso organizar una sociedad anónima para ayuda de las niñas pobres. Aquí lo dice ella, ¿no? Nos ha sucedido varias veces ver desmayada a alguna niña, porque las hay, hijas de una viuda infeliz que no tiene para su numerosa familia más que su mísero trabajo. Otras son hijas de pobres empleados que ganan un sueldo miserable. Eso y mucho más que he palpado, y el que casi diariamente y hasta 2 veces al día vienen a rogarme que reciba niñas de esta clase en el internado. Al ver que por otra parte esta es la clase más abandonada, porque sus necesidades pasan desapercibidas para los demás, me ha movido a proponer una especie de sociedad y salvar a estas pobrecitas niñas. Nosotras somos tan pobres, o sea, las religiosas de ese tiempo, que no podemos dar más que nuestro trabajo. Por eso acudo a personas que puedan ayudar a resolver esta situación tan grave. Las niñas ricas y de la alta sociedad tienen grandes colegios. Las pobrecitas y huérfanas de la clase del pueblo también tienen colegios y orfanatorios. Solo las niñas de que me ocupo no tienen nada. Entonces este proyecto consistió en conseguir personas que dieran un donativo y ella misma dice, si quieren pagar mensualmente por 10 niñas la cantidad tal, o por 5 niñas la cantidad tal, o por 2 niñas, o por una niña, y se ve sumamente satisfecha si lo logra, porque logra atender a esas niñas que están en esa situación de abandono. Eso solamente lo hacen personas de una gran visión, personas tocadas en su corazón por el Evangelio, de que hagamos la caridad siempre, que nos pongamos en la situación de los demás, que veamos por nuestros hermanos, sobre todo los más desfavorecidos. Esto también va con el pensamiento actual del Papa Francisco. El Papa nos dice que es necesario salir a las periferias, ir a las situaciones de necesidad en donde más falta hace la presencia de religiosas o de sacerdotes o de personas comprometidas, donde la gente está más carente de todo. Creo que en cuanto a las personas que dan testimonio, he compartido ya bastante. Muchísimas gracias, hermana. Pues yo me quedo maravillada de verdad por escuchar tantas cosas tan impresionantes, como el Señor es capaz, como Él dice, ustedes harán las obras como yo les he hecho y mayores. Y a veces uno dice, ¿cómo que mayores? Pues sí, con un corazón dispuesto, obediente y enamorado, que es lo que puede hacer
pues todo lo que ha hecho o lo que hizo, ¿verdad? Nuestra madre y que todavía sigue haciendo la Madre Medina. Ustedes, por ejemplo, hermana Mari Carmen, cuéntenos, ¿cuál es el apoyo, aquel aporte que al día de hoy ustedes como hermanas pasionistas aportan a la niñez, a la juventud actual y a las familias también? ¿Y cómo continúan esta gran obra, inmensa obra de la Madre Dolores Medina, por favor? Sí, gracias Marcela. Mira, gozando todo lo que la Madre Lourdes nos comparte, se me hace muy interesante la experiencia personal. Cuando hablamos de educación, hablamos de, pues, de una realidad que es muy amplia, Marcela. Y cuando hablamos de las concreciones de esa educación, no nos podemos como encajonar solamente en una institución educativa como es un colegio. Creo que es un fenómeno, una situación de nuestra existencia que puede pisar diversos escenarios. Y así creo que estamos convencidas las hijas de la pasión. El legado que nuestra madre fundadora nos deja con un estilo de acercamiento y con una trayectoria cristiana, se hacen presentes en diversidad de actividades, que es lo que tenemos actualmente. Nosotras no solamente estamos en colegios, también tenemos en casas hogar, también estamos en la pastoral parroquial, en la presencia con migrantes y estamos también apoyando en la formación, en la parte de los seminarios, desde la atención a los mismos y el acompañamiento en su crecimiento espiritual. A través de estos medios intentamos, ¿verdad? Porque todo es un intento, nadie es perfecto, ¿verdad? Continuar ese aporte, ese legado de nuestra madre fundadora que se caracteriza por el buen trato, ¿verdad? Y ir llevando pues a la niñez y a la juventud a la experiencia viva de Dios, que es muy importante. Mira, yo creo que dentro de nuestra labor educativa, dentro de la integralidad de lo que les vamos ofreciendo, algo que es muy importante es sembrar recuerdos felices. Me voy a explicar un poquito. Yo creo que cuando en la infancia logramos experimentar un espacio en el que somos amados, en el que somos aceptados por lo que somos, ¿verdad? Y que tenemos ese espacio de crecimiento, entonces podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que eso es algo que logró nuestra madre fundadora con la manera de acercarse a cada uno de ellos. Y no solamente a los niños y jóvenes, también cuando un adulto que ha tenido una historia difícil o un momento difícil, al acercarse en esta tónica de despertarle los momentos felices, estamos logrando que haya como ese espacio para crecer, para aprender, para dar lo mejor de sí. En cada una de nuestras comunidades estamos tratando de esforzarnos por dar ese extra, por vivirlo en primera persona y también para, como es la semilla, ¿verdad? Irlo desglosando poco a poco con servicios y gestos pequeños que van reforzando esa experiencia. Hay una frase que me gusta mucho decir, ¿verdad? Y que, pues, que tiene que ver con esto. Yo creo que todo ser humano para vivir necesita sentirse amado. Es decir, podemos existir y podemos responder vitalmente a muchas cosas, pero cuando nos hemos sentido realmente amados, entonces es cuando le encontramos el sentido a la existencia y podemos desplegar los dones que Dios nos ha brindado a cada uno de nosotros. Actualmente estamos presentes en 14 países haciendo diferentes actividades, pero tratando de llevar este mensaje de vida y de amor, de acercarles al amor que nos expresa Dios a través de
de la expresión de la pasión y la resurrección. El amor necesita obras y esas obras se traducen en la cercanía, en los gestos que nos hacen crecer como personas. Yo creo que estas cosas son muy importantes. También el hecho de despertar esos momentos felices en nuestros alumnos les hacen volver a nosotros. Hace poco, cuando una mamá me contaba sus dificultades con uno de sus chicos adolescentes, decía, madre, dice, pero es que entró la adolescencia y parece que se le olvidó todo. Para mí es otra persona, no es mi hijo. Me lo cambiaron. Y pues como muchas veces estas experiencias son difíciles, ¿verdad? Y yo le decía, mira, te puedo comentar lo que yo he visto vivir en otras familias, ¿verdad? Que cuando sembramos bien, ¿verdad? Cuando les damos a los chicos los cimientos de los valores y les vamos encaminando bien en la vida y les damos amor, ¿verdad? Finalmente, y a pesar de todos esos como desajustes que experimentan en un momento dado de su vida, regresan. ¿Por qué? Porque allí ese es el momento feliz en el que, ¿verdad?, ellos se sienten ser lo que son. Y yo creo que muchas veces nos pasa también a los adultos, ¿verdad? Cuando entramos en una situación de crisis, buscamos esos momentos felices, esos espacios en los que nos ayudaron a crecer y nos llena de nueva energía. Yo creo que ese es un grande aporte que podemos hacer a través de la educación en conjunto con todo lo que se hace, ¿verdad? No negando la importancia del cultivo de las demás áreas de la educación, pero creo que esto es algo de lo fundamental y de lo que puedo decir. Y también me parece que el ir nutriendo nuestras comunidades educativas con un ambiente, ir creando ese clima que no es solamente la religiosa quien puede dar ese amor, esa cercanía. Es una comunidad que se va enamorando de un carisma, de un estilo en el que vamos dándole a los demás este espacio de crecimiento. El hecho de vivir en esta comunidad educativa del Instituto Guadalupe Insurgentes, a mí me ha hecho experimentar cómo ese carisma se expande a través de nuestros compañeros con los que compartimos la misión. Muchos de los aportes de ellos como laicos nos enriquecen y nos hacen sentir que carisma no es exclusivo de las religiosas, sino que se puede permear a través de ellos y que toma formas nuevas de expresión. Y en conjunto, ¿verdad?, darle a nuestros alumnos, nuestros niños y jóvenes, ese espacio de crecimiento y de amor en donde pueden ir creciendo integralmente. Pues es lo que yo quisiera aportar. No sé si la Madre Lourdes quiere completar, ella con su grande experiencia en la educación, ¿verdad?, y su trayectoria también como superiora general, pues nos puede seguir hablando, ¿verdad?, de nuestros aportes en la actualidad. A mí me gustaría, saber dos cosas. ¿Cuáles son esos países? Porque hay gente, hay gente que nos está escuchando de diferentes países. ¿Cuáles son esos países en los cuales ustedes tienen presencia? Así es. Y también saber, me gustaría hacerles esta pregunta, para ustedes como comunidad y toda la gente que está alrededor de ustedes, ¿qué significa que sea venerable su madre fundadora? ¿Qué es para ustedes? Sí, claro. La que desea responder. A ver, madre. Bien, yo comentaría en qué países estamos más o menos y qué es lo que hacemos. Pues parece ser que nos escuchan personas de Estados Unidos, tengo entendido. Allá estamos trabajamos con migrantes en parroquias. Estamos en Chicago, en el Templo de Santa Mónica, ya tenemos varios años ahí. En Jackson, que es arriba de Lansing, en Michigan. En inicio empezamos en Lansing, Michigan,
en la parroquia de Cristo Rey. Trabajamos ahí muchos años, varias de nuestras religiosas dieron su vida en esa obra. También estamos en Dashidi, Kansas, que es un templo muy grande en honor de la Virgen de Guadalupe, y me ha tocado ver a muchísimas personas que acuden de diferentes países, guatemaltecos, mexicanos, colombianos. Me ha tocado en el tiempo en que fui provincial, me acercaba y veía toda la obra tan interesante que hacen las religiosas, escuchando los sufrimientos, las situaciones difíciles que pasan. También en Lincoln, Nebraska, otra comunidad pasionista que tenemos ahí, me tocó participar en la fundación de esta obra. Veo que los hispanos, las personas que viven allá, tienen a veces muchos sufrimientos, soledad, han dejado sus familias en México por lo general, se han desarraigado para ir a ubicarse a otro país por necesidades económicas, necesidades de trabajo. Y he experimentado también cómo necesitan acudir a las religiosas para ser escuchadas, para ser comprendidas o para ser ayudados a encontrar soluciones de tipo también práctico en la renovación de sus documentos o en otro tipo de necesidades que ellos experimentan. Todavía recuerdo una familia que se me acercó, me conmovió mucho. Me dijo el señor que era originario del estado de Hidalgo y ya tenía allí su familia, pero él tenía 22 años sin volver a México, y en una celebración de la Virgen de Guadalupe estaban muy consternados, muy emocionados en esa celebración, sintiéndose tocados por la presencia de la Virgen de Guadalupe, que toca tanto el corazón de los mexicanos. Las hermanas que están allá en Estados Unidos hacen esa obra de acercamiento, de apoyo, de comprensión y de darles una formación más sólida cristiana que les haga encontrarle sentido a lo que viven y aceptar su participación en la cruz del Señor, que también es nuestra propia cruz de cada día. También estamos presentes en Guatemala en trabajos de educación, en un pequeño colegio, en Honduras, que es otro tipo de trabajo con jóvenes, en El Salvador, que tenemos algunos colegios, eso es en Centroamérica. En el Caribe tenemos presencia en Cuba, con una comunidad que está en La Habana, también haciendo su aporte en una parroquia y con una guardería, atendiendo a niños de mujeres que tienen que ir a trabajar y que pues no tienen con quién dejarlos. No se puede intervenir mayor cosa en educación en Cuba porque no está permitido. Las hermanas hacen mucho sacrificio porque pasan muchas pobrezas para poder vivir en ese país. Era lo que le iba a preguntar, ¿y en qué momento regresan? Porque usted nos comentaba que cuando llegan a Cuba un tiempo fueron expulsadas. Sí, regresamos. En años pasados, ya no sé, creo que ya se celebraron los 25 años de nuestra presencia. Sí, es en el 95. Porque le tocó a la Madre María de los Ángeles, nuestra superiora general, hacer ese retorno a La Habana, a Cuba. Yo no recuerdo exactamente el año en que fue, no sé si Mari Carmen lo sepa. Madre, regresamos en 1995 a Cuba. Ajá, Wow. En 1995. En contra de toda esperanza, me imagino, y a pesar de todo el sacrificio que hacen las madres, cuánto bien han de hacer por el pueblo cubano, definitivamente. Porque nuestros colegios se cerraron en Cuba, teníamos 2 en La Habana. Se cerraron los 2 colegios cuando la revolución de Fidel Castro, y perdimos edificios y perdimos todo. Las hermanas salieron solamente con la ropa que tenían puesta y se perdió. Bien, además de Cuba, estamos en Puerto Rico, tenemos ahí una comunidad en Puerto Rico, en República Dominicana,
2 colegios, 2 obras también en República Dominicana. Ahí sí celebramos los 25 años hace poco. Y bien, eso es en América Latina. También nos falta que estamos en Perú en una misión con los padres pasionistas en una zona muy necesitada también que se llama Pampa Hermosa. También estamos en Venezuela, otro país donde se viven muchas carencias y también trabajan en educación y en una obra misionera de atención a las personas carentes de todo también. Y en Europa, pues tenemos 2 colegios en España, en Zaragoza, en Toledo, en Roma, en la Casa Generalicia de los Padres Pasionistas. Las hermanas están ahí también haciendo su labor de ayuda, de apoyo, en la casa que fundó San Pablo de la Cruz, ahí muy cerca del Vaticano, en la casa en la Piazza Santos Giovanni e Paolo. Y estamos en África, en el Congo, con una obra de colegio también, de educación. Ahí son 2 comunidades y está floreciente la congregación. Y en Tanzania, es otro país de África, donde estamos presentes haciendo una labor de cercanía y de apoyo a las personas de ese país. No sé si falta algo más, Mari Carmen. Sí, creo que son todos los países en los cuales estamos presentes y tratando de extender esta hermosa obra de la Madre Dolores y Padre Diego Alberich. Oh, wow. Por ahí ya nos están diciendo exactamente 14 países. Mire, Alvarado nos dice justamente todos los que dijeron: México, Cuba, Estados Unidos, Italia, España, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, República Democrática del Congo, Perú, Guatemala y Tanzania. Qué bárbaro, qué. De verdad que a veces yo digo, y pensamos que nuestra iglesia católica así como que va para abajo. Digo, no, hay de verdad que guerreros enamorados. Todavía hay tanto que hacer y hay tanto que trabajar, y lo que debemos de hacer es orar los unos por los otros para seguir en el amor, para seguir. A mí me impresiona mucho, si yo me pudiera quedar con algo de la Madre Dolores Medina, me quedo justamente con eso, que de verdad que le voy a pedir la gracia al Señor de aplicarlo en mi casa, de educar a mis hijos, así como ella educaba a sus hijas, educar a mis hijos con el corazón, con amor, que se sientan amados. La disciplina tiene que existir, tiene que haber, pero esa cortesía que nos platican, esa apertura, claro, con esa apertura y amor, ¿quién no se derrite? ¿Quién no regresa? ¿Quién no quiere ese consejo? Y me imagino que a veces ella tenía que, obviamente, que poner orden, disciplina, pero con amor. ¿Y de qué manera atraía a todas las religiosas y a todas las niñas, tratándola por igual, también como una madre, que todos los hijos se sientan por igual, que se aman por igual? Ellas a lo mejor, unas que no tenían nada, como nos comentan, que siempre había una monedita que dar para que no se sintiera por un lado. Esto a mí me habla del gran amor maternal, pero verdadero y desinteresado, que el Señor pone en el corazón de las madres, de verdad, que damos la vida por nuestros hijos. Yo les agradezco muchísimo a ustedes todo lo que nos comparten. No sé si hay algo más que agregar para poder pasar, por favor, a la oración, que para poder más de una persona a decir: a mí me gustaría pedir su intercesión, y bueno, también para que pueda ya pronto subir ya a los altares, que es la Madre Dolores Medina. Sí, Marcela, para nosotras el hecho de que la Madre Dolores Medina haya sido reconocida como venerable, más que un orgullo congregacional, porque yo creo que a veces se pudiera leer de esa manera, decir: hoy nuestra fundadora, una grande santa, que sí lo sentimos, sentimos ese grande orgullo. Es un servicio pastoral. Me refiero a esto: cuando nosotros tenemos una dificultad grande o tenemos un reto importante en la vida, siempre buscamos una mano amiga.
buscamos a alguien que nos aproxime, que nos ilumine, que nos escuche, que nos conforte. Y yo creo que eso es precisamente el servicio pastoral que hacen nuestros candidatos a los altares y también a los santos. Pero en el caso especial de la Madre Dolores Medina, el poder confiar a cada uno de nuestros niños, jóvenes, adultos, la gente que está en nuestras obras apostólicas a su intercesión, porque creemos con toda firmeza que ella es una gran intercesora para nosotras y para todos los que le pidan un favor. Lo hemos escuchado y constatado en muchos de los favores que ella ha intercedido, especialmente en favor de niños y de familias, que son yo creo que sus preferidos para interceder, pero escucha todas las súplicas. Y yo creo que para nosotras como hijas de la pasión es un compromiso grande de ser lo que somos, de lo que estamos llamadas a ser, de permear ese amor inmenso que Dios nos ha tenido hasta el momento de la cruz y que vivió de una manera tan extraordinaria nuestra madre fundadora, haciendo cosas ordinarias, entre comillas, ¿verdad? Pero que le dan mucha vida a las personas que están a nuestro lado. Entonces, pues le decimos a los que nos están escuchando, nuestra madre fundadora puede ser una amiga espiritual, ¿verdad? Que vaya a tu lado, acompañándote en la formación, acompañándote en este camino cristiano. Es una grande intercesora que puedes invocar en un momento de angustia y demás. Además, durante este año, que es el año jubilar por los 100 años de su Pascua, estamos diciéndole a nuestros auditores, a las personas que nos escuchan, que podemos hacerles llegar una estampa con un pedacito de tela tocada a los restos de nuestra madre fundadora. Esto que llamamos el poder tocar nos vincula, nos ayuda. Si alguien, ¿verdad?, tiene esa grande necesidad, por favor, pónganse en contacto con nosotras para poderles hacer llegar esta estampa que seguramente nuestra madre fundadora intercederá, ¿verdad?, delante del Señor para que sean escuchadas sus súplicas. ¿Nos pudiera compartir, perdón, algún teléfono o alguna red social para poderla poner aquí en los comentarios? Sí, Marcela, nada más que tenemos la dificultad del compartir. A ver si logramos hacerlo a través de... Pero si no, usted si quiere decirnos, si lo lee y nos dice. Mira, tenemos algunos sitios, correo electrónico, vicebmdoloresm@gmail.com. Teléfono es el Ciudad de México 55 55 15 0267. También nos pueden hacer contacto a través de nuestro blog, que es Dolores Medina Cepeda. Lo encuentran muy fácilmente en la web, tecleando el nombre de la Madre Dolores, y también estamos presentes en Facebook. Entonces, a través de todos estos medios pudieran hacerlo. También si en algún momento dado, Marcela nos pudiera apoyar, si alguien pregunta por nosotros, está mi número telefónico, ¿verdad?, que pudieras compartírselos para que se pongan en contacto con nosotros. Ahí están apareciendo los teléfonos aquí, Dolores Medina Cepeda, en Facebook, ¿verdad? Ajá. Ok. Claro que sí. Y mail, es bien importante, bmdoloresm@gmail.com. Sería maravilloso que pudiera escribir. Es que estar tan cerca de, ay, Dios mío santo, de los que estuvieron tan cerca de nuestro Señor, ¿qué no se le pega a uno? O sea, híjole, nos vamos a quedar llenos. Entonces, qué hermoso es empezar a conocer estas vidas, así como si tenemos, y nosotros como mujeres somos bien curiosas, pero hay que tener pues una santa curiosidad por la gente que gusta, o sea, la gente que ama
a nuestro Señor, entonces vamos a saber más, vamos a dejar un poco a lo mejor de ser curiosos con artistas o cosas así, bueno, que no nos dejan gran cosa más que a lo mejor cosas exteriores o vanidades, y vamos a empezar a acercarnos de realmente los verdaderos amigos, discípulos, para poder enamorarnos de estas virtudes heroicas que realizaron en vida, entonces para poder así nosotros decir, yo quiero. A ver, por ejemplo, yo quiero educar con el corazón, yo quiero ser más paciente o quiero saber escuchar, quiero hablar menos. Bueno, a ver qué pasa. La espiritualidad pasionista, ¿cómo es? Quiero conocerlas, quiero ayudarlas, ¿cómo puedo participar? Hacernos hermanos. Hacernos hermanos es bien bonito, pero nos necesitamos acercar también. Y ahorita con todos ustedes lo que nos están compartiendo, hay que pues hay que aprovechar esta oportunidad. Si nos hacen favor, antes de irnos, de compartir la oración a la madre, por favor, si nos hacen favor, les agradecería muchísimo porque más de uno, yo estoy segura, y bueno, pues yo también, más de uno nos gustaría hacerla. Entonces, por favor, si la pudiera compartir, se lo agradecería muchísimo a nuestra madre Dolores Medina, por favor. O si no se puede, en dado caso que... a ver, vamos a ver. Creo que se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí. Me parece que sí. Sí, aquí lo estamos viendo ya. Ok. Voy a irla diciendo y yo creo que cada uno de los que nos escuchan pueden repetirla en su corazón. Claro que Oh sí. Dios, tú que purificaste a tu sierva Dolores en la cruz del dolor y la elevaste a una intensa vida de unión contigo, dándole un celo ardiente por la salvación de los hombres, que la hizo consagrar su vida a propagar la pasión santísima de tu divino Hijo y los dolores que sufrió su Santísima Madre, a la educación de la niñez y de la juventud, y a orar y trabajar por la santificación de los sacerdotes y aspirantes al sacerdocio. Te pedimos humildemente, te dignes glorificarla elevándola a los altares. Por su intercesión, concédenos lo que te pedimos, si es para bien nuestro. Por el mismo Cristo nuestro Señor, así sea. Amén, así sea.